Ya. Em, bueno, que me gustaría que te presentaras. Ujú. em, que, que te Ya. presente Nati. Bueno, mi nombre es Natalie Villanueva, soy fonoaudióloga, egresé de la Universidad de Valparaíso en Ujú. 2010 y he Ya, trabajado en hospitales, escuelas especiales, escuelas regulares, escuelas de lenguaje, en ya, varios aspectos de la fonoaudiología me ha tocado incursionar. ya, excelente. Bueno, eh, como primera pregunta, eh, ¿cómo sientes tú que se integra el fonoaudiólogo en escuelas especiales, colaborando con otros profesionales? Ya. Yo creo que todo eso depende de la escuela, depende del liderazgo y de la directiva de la escuela y de la visión que generalmente tenga la escuela. Puede ser muy distinta en la realidad entre una escuela especial y otra escuela especial, ¿ya? Por ejemplo, la escuela en la que yo trabajé, la directora tenía esta visión de trabajar codo a codo con otros profesionales y eso de alguna manera facilitó la comunicación también con otros profesionales, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajaba en una escuela especial muy a codo con terapeuta ocupacional, pero sobre todo con kinesiólogo, ¿ya? Era bastante fluida la comunicación y todo, pero no siempre eso es igual en todas las escuelas especiales, ¿ya? Y ojo que no siempre, bueno, antes se usaba, ahora no tanto la opción 4 en las escuelas regulares, que eran los alumnos que van ahora a escuela especial, pero en algunas zonas rurales del país todavía se usa la opción 4 en las escuelas regulares, ¿ya? Y, y ahí, por ejemplo, ahí es más difícil, ahí es mucho más difícil la comunicación, básicamente cómo se desarrolla todo el proceso terapéutico es más en solitario, yo diría, ahí cuesta más. Pero en cuanto a escuela especial, propiamente tal, yo creo que depende de la escuela, la verdad, chicas. Mm. Sí. Bueno, igual Ya, nosotras, mira, yo quisiera ya. preguntarte, Ya. Dale, di Cata. nomás, Pau, No, habla. dale, dale. Yo quisiera preguntarte cómo adaptas tus intervenciones fonoaudiológicas o las necesidades individuales para cada estudiante. Ya, primero, ya tú tienes tú cuando entras a una escuela especial, ya tú tienes un listado de alumnos los que tú vas a tener que ver, ya probablemente tienes los informes, no sé, de otra fono, o tú mismo los tienes que evaluar, pero hay que conocer primero a los chicos, ¿ya? Porque una cosa es el informe, lo teórico, y el otro es la práctica. Ya, por ejemplo, en la misma sala, por ejemplo, de un niño, no sé, que está con niños con parálisis cerebral, tú te vas a dar cuenta que a lo mejor hay varios que tienen un mismo diagnóstico, pero no sé, hay un niño, por ejemplo, que es más reactivo, que cuesta más trabajar con él. Hay otro niño que no sé, que por ejemplo, que está, pues, que esté más somnoliento del día a día. O hay otro niño que está muy agitado de forma motora. Entonces hay que ir adaptando las cosas a cada niño, pero yo creo que la clave es conocer a cada niño y ahí también viene lo que me preguntaban antes, como la comunicación con otros profesionales, porque la educadora diferencial que está ahí te va a tener un feedback, el mejor feedback que pueda haber, porque uno está un rato con los niños, pero ella está todo el día o toda la jornada estudiantil con ellos. Puedes tener, por ejemplo, el feedback con la kinesióloga, no sé, por ejemplo, estás trabajando alimentación ya, y este niño puede comer, no sé, trozos pequeños, por ejemplo, ¿ya? De trozos pequeños, tú vas a intervenir ahí, pero no sé, la kinesióloga, por ejemplo, te dice, sabes que este niño cuando está bipedestado se relaciona mejor con la comida, entonces ahí tú dices, ah, ya, en esta terapia vamos a hacer que durante el tiempo de alimentación va a estar bipedestado, ¿ya? Entonces vamos a usar ciertas ayudas Mm, técnicas que nos van a ayudar a que el niño esté así. Entonces yo creo que para hacer un plan de intervención que sea eficiente, es importante tener la comunicación con quienes están todo el día con ellos, porque uno como fonoaudióloga no siempre está todo el rato ahí, tú tienes que intervenir a muchos niños de la escuela, entonces el feedback con la educadora y con los otros profesionales que ven a esos niños, como en el caso mío era la kinesióloga. Sí. Bueno, como hablando sobre como metodología y técnica, si bien igual tienes como que ponerte de acuerdo con los otros profesionales con el que trabajas, tú como fonoaudióloga, ¿como qué métodos o herramientas usas para evaluar a los estudiantes en las escuelas? Ya, generalmente siempre están las pautas de evaluación, ya uno siempre puede echar mano, no sé, de pautas de evaluación
Por ejemplo, en una escuela especial había, por ejemplo, parálisis cerebral. Hay distintas escalas para evaluar parálisis cerebral de las que tú te puedes ayudar. Hay pautas de declusión. De hecho, recuerdo que yo en un diplomado que hice, nosotros teníamos que hacer una pauta de declusión, entonces yo también me guiaba por la que yo había hecho y me era más cómoda para evaluar a los niños, pero también tienes a niños, por ejemplo, con niños del espectro autista. Entonces también, hablando del espectro autista, hay muchas pautas de evaluación del comportamiento y pautas para la familia, ya hay pautas que no se puede ayudar con los profesores. Entonces, yo creo que material hay para evaluar, ¿ya? Material hay para evaluar y hay mucho en la gama de las evaluaciones. Entonces uno va viendo los tiempos que uno tiene, hay niños que permiten quizá una evaluación más extensa, hay niños que verlos con, quizás tú los ves y ya más o menos tienes una claridad más o menos de cómo te va a salir esa evaluación y cómo eso te va a dar indicios de cómo tienes que hacer también la terapia. Entonces, en metodologías, la verdad, en cuanto a herramientas de evaluación, hay muchas, ¿ya? Hay muchas en todos los ámbitos. Ahí uno tiene que ir adaptándose a lo que uno también como terapeuta, como fonoaudiólogo, a uno le acomode. Ya porque una pauta la puede pasar cualquiera, ¿ya? No sé, tú le puedes pasar una pauta a X persona, ta. Pero ahí está la mirada fonoaudiológica, lo que no está escrito en una versión y es el ojo Mm. del terapeuta, ¿ya? Porque tú puedes ir viendo y sabes que este niño pasa esto, no sé, tú puedes a veces incluso puedes quizás, no sé, vas a hablar de glusión en parálisis cerebral, puedes también ayudarte, no sé, no sé, puedes grabar ese momento, te puedes ayudar de distintas maneras de cómo tú como terapeuta te ayuda a ti en tu planificación en la intervención. Porque básicamente eso va a evaluar la evaluación, no tan solo que hay un registro de cómo estás, sino que tú también puedas hacer tus lineamientos para después tratar a ese niño, a ese alumno. Yo quisiera preguntarte cuáles son las principales barreras que has encontrado para implementar terapias de lenguaje en un entorno educativo inclusivo. Barreras, por ejemplo, puede ser los espacios. Hay veces que no tienes los espacios, a veces que no tienes las cosas mínimas para incluso hacer terapia, ¿ya? Yo recuerdo, bueno, y en esto no tan solo voy a la escuela especial, voy en general a todo el espectro de lo que uno puede tratar en distintas escuelas. Yo trabajaba en escuelas con muchos recursos terapéuticos y escuelas en que no había ni papel, ya no había ni una resma de hojas. Entonces uno tenía que estar trayendo las cosas porque si bien tú puedes trabajar en el computador y puedes llevar tu computador y todo, siempre es bueno tener recursos terapéuticos a mano para que tú los puedas implementar, ¿ya? Y no siempre en las escuelas hay eso, es como que te ponen a ti una sala y es como ya, dale. Entonces ahí uno tiene que estar jugando y trayendo cosas a veces de su casa, comprando cosas con los recursos de uno, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una barrera en cuanto a herramientas que tú tienes para hacer las intervenciones. Y lo otro son los tiempos, no siempre tienes los tiempos que ojalá tú quisieras para tener todas las terapias. En las escuelas especiales generalmente hay más como que a mí me tocaba hay más flexibilidad de horario, pero por ejemplo, la escuela especial de lenguaje, ya porque también son escuelas especiales de lenguaje, tú, no sé si ustedes saben chicas, pero tú tienes por decreto, puedes atender hasta 3 niños en media hora, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, ya, la ley lo permite, pero realmente tengo un gran impacto atendiendo 3 niños cada media hora, entonces para mí eso también es una barrera. Ya hay un tema de herramientas y un tema de tiempo. Yo he trabajado en escuelas que atendí, no sé, a 75 niños en 2 días y medio. ¿Ya? Entonces, evaluar, o sea, tratar, y uno tiene un problema, y el otro tiene otro problema, y el otro problema, y aparte de eso tienes que hacer material. Entonces, yo creo que el tiempo que se dedica a las intervenciones puede ser una barrera, y las herramientas que tú tienes también, o que te faltan, mejor dicho, también es una barrera en la planificación terapéutica. Sí, yo igual creo que el tiempo es una barrera fundamental porque, por ejemplo, si un niño se distrae, toca parar la evaluación, dejarlo un ratito y Sí, después comenzar otra vez y eso en media hora es súper poco. Se sí, te y va si en todo el media hora tiempo. cuesta, exactamente, si cuesta con un niño, imagínate, por ejemplo, con 3 cada media hora. Entonces, es Sí. difícil y eso lamentablemente depende de quienes están en la directiva, que básicamente son los que dan los tiempos que permite. Y bueno, un sostenedor básicamente siempre va a querer que tus horas estén de acuerdo
a lo que da el decreto, pero en cuanto a si tú dices lo que debe ser, lo que sería como ético, sería ojalá atender un niño por último cada media hora, pero tres, es difícil trabajar con eso, porque no tan solo es atenderlo. Generalmente las personas también esperan que los niños, por ejemplo, en escuelas de lenguaje, se lleven una tarea para la casa. Entonces, atiendes a uno, atiendes al otro, le haces una actividad para la casa o escribes lo que trabajaste y realmente es como estar súper rápido sin casi descanso, ¿ya? Entonces, para mí eso es una gran barrera. Sí, bueno, Mm. siguiendo con el tema sobre estos retos y desafíos que uno tiene como fonoaudiólogo con las escuelas especiales, ¿cómo manejas tú el que los estudiantes hay veces que no muestran como ¿cómo se llama? Sus avances? ¿Cómo sientes tú que eso lo puedes manejar? Mira, yo creo que es una pregunta bien interesante porque yo tengo una personalidad ansiosa, ¿ya? Ujú, Entonces, eso hace que yo Mm. soy una persona que necesita ver avances en sus alumnos, ¿ya? Ahora, siempre dependiendo del contexto, es distinto el avance que yo voy a esperar de un niño con problemas de lenguaje, por ejemplo, netamente en una escuela especial de lenguaje, a los avances que yo voy a esperar en un niño con un trastorno del espectro autista, ¿ya? Porque se sabe que los avances son más lentos, que pueden tener avances, retrocesos, que es algo que va muy prolongado en el tiempo en cuanto a la planificación terapéutica, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya, un niño que yo espero, no sé, con trastornos, no sé, que tiene, por ejemplo, trastornos de los sonidos del habla, que tiene problemas de lenguaje, algún tema fonológico, y yo espero avances, y veo que el niño no avanza, trato de ver ¿por qué no avanza? ¿Ya? Hay que ir viendo caso a caso, ¿ya? Hay veces que hay trastornos que obviamente son resistentes al tratamiento y uno lo espera, pero por ejemplo un niño que uno sabe que debería avanzar y como que se estanca, entonces uno dice, ya, yo tengo, no sé, media hora a la semana con este niño. Media hora de verdad es muy poco a la semana para ver un avance. Entonces, ¿qué hago yo? Veo el tema con los papás, ¿ya? Porque básicamente el niño está, claro, en la escuela, pero el resto de la jornada está en su casa, entonces yo siempre le explico a los papás que los aprendizajes que uno tiene en el lugar donde mandan a los niños con el fonoaudiólogo, ya puede el niño aprender algo, pero eso se tiene que generalizar, ¿ya? Y no se generaliza sin la práctica, y la práctica se da en los espacios comunicativos de la casa, por ejemplo, también del colegio, pero ahí la profesora también es más difícil porque tienen una sala, por ejemplo, de escuela de lenguaje a 15 niños, ¿ya? Y así Mm. con cada sala. Pero entonces, ¿quiénes para mí son los encargados de hacer la generalización de esos aprendizajes de la escuela? Es la familia. Entonces, yo siempre le digo a los papás, cuando ingresan los niños o la primera reunión, que aquí es como un triángulo, ¿ya? Es como una pirámide. Y cada uno tiene en su arista una función. Uno está la función del colegio, ¿cierto? La función de la fonoaudióloga, que tiene que dar el tratamiento necesario. En otro está el niño, en otra arista, porque el niño también tiene su propio tiempo de aprendizaje. No todos los niños aprenden y se demoran lo mismo en adquirir ciertos aprendizajes. En otro está el niño, pero en otro está la Justamente, familia. disculpa que te interrumpa, justamente eso te iba a preguntar, que cómo lidias tú con los papás, porque por sí me imagino yo que igual se ponen muy ansiosos en que los niños mejoren, en el avance. ¿Cómo lidias tú con eso de explicarle al papá que es un proceso lento, Sí, mira, que... generalmente ujú, me ha pasado lo contrario a veces, ¿ya? Generalmente Mm. si pongo a todo en un universo y en el 100% yo te diría que me ha pasado que, no sé, que en el 5% tengo a papás como ansiosos y es como, uy, quiero que avance, pero en el otro 95% a veces tengo totalmente lo opuesto, como que uno tiene que estar ahí, sabe que resulta que no avanzamos, hay que ver qué estamos haciendo en la casa, cómo estamos llevando estos aprendizajes a la generalización, por ejemplo, en el lenguaje espontáneo, por ejemplo. Entonces, en cuanto a los papás que son como más ansiosos, como tú mencionas, de que sus hijos avancen rápidamente en las terapias, yo creo que lo entienden súper bien porque ellos ven los avances a través de, no sé, de la libreta de notas o del cuaderno, ellos ven lo que se trabaja porque generalmente en el cuaderno es como el material de comunicación con el papá o la mamá, o quien está a cargo del niño. Entonces ellos van viendo y ellos saben que tienen que replicarlo. Hasta ahora no me ha tocado ningún papá que Mm. sea así como, pucha, ¿qué pasa? ¿Que no avanzamos? No, no, porque generalmente yo soy como bien sistemática en el envío de las actividades. Entonces como que no doy mucho espacio para relajarse.
¿ya? Entonces como que están ahí y y se ve, o sea, se ve cuando un niño, por ejemplo, ha avanzado harto, uno se da cuenta cuando los papás realmente hacen la pega como en la casa. No sé, por ejemplo, no sé, ahora esto no es de escuela especial, pero por ejemplo, yo en la consulta particular tengo actualmente una mamá y yo veo cuando el hijo viene, un niño, por ejemplo, con trastorno de los sonidos del habla, y, y yo veo que, no sé, estamos trabajando el sonido L, ya, yo envío guías y material para que trabaje y a la otra semana, la mamá es bastante ansiosa a todo esto, viene y viene bastante bien en lo que le tocó hacer, ¿ya? Entonces ahí tienes una familia que también está detrás, preocupada, y que hace lo que le corresponde, entonces ellos van viendo avances, el niño va sintiendo sus avances en su propio lenguaje, yo voy viendo los avances y como todos felices con eso. Pero lo que me ha Mm, pasado en las escuelas es que a veces los niños van, pero vienen las actividades sin hacer. Entonces no es que tenga papás ansiosos, tengo papás que son todo lo contrario. Pero también, y acá me acuerdo de un caso ahora que tú lo mencionaste, también hay que ver, depende del niño, ¿ya? Porque hay niños, por ejemplo, que tienen otros problemas de fondo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una vez teníamos un niño eh, que tenía un tema de coeficiente intelectual, ¿ya? Entonces era un niño que uno sabía que se podía demorar años, años de aprendizaje de cosas básicas, ¿ya? De cosas de atención, de concentración, ¿ya? De números, por ejemplo, de letras. Entonces, cuando yo cité a los papás, ellos a veces tam- se cuestionaban qué pasaba con su hijo, pero también a veces, dependiendo de cada caso y de cada niño, también hay que ver las expectativas que tienen los papás y eso yo lo encuentro importante, porque ahí vas a ver si tienes papás que están muy ansiosos, muy frustrados, primero hay como que aterrizar la situación, ¿ya? mm, Entonces, ¿de qué esperas tú de ese niño en particular? Por ejemplo, tú puedes tener un niño que a lo mejor tiene deficiencias importantes a nivel intelectual, entonces tú, ¿qué esperas? Y tú sientas a los papás y hablas con ellos. ¿Qué esperamos, no sé, de Pablito, por ejemplo? Pablito, no sé, estamos pensando que tiene 8 años y, por ejemplo, no retiene números, no retiene, su memoria está con muchas dificultades, entonces tú dices, ¿qué vamos a esperar nosotros, terapeuta, papá, de este caso? ¿Que el niño vaya a la universidad o que, no sé, que aprenda igual y vaya al igual que sus compañeros, no sé si es que el niño está, por ejemplo, en un proyecto de integración escolar o que sea capaz de desenvolverse, por ejemplo, en la vida diaria? A lo mejor quizás no es un niño que va a ir a la universidad, quizás sí, pero quizás lo que nosotros queremos con él es que, por ejemplo, sea independiente, que, por ejemplo, si él va a comprar, sepa cuánto le van a dar devuelto, cuántos billetes tiene que usar, mm. que si va a trabajar no se pueda expresar en el saludo. Entonces, hay que ir viendo cada caso en particular, ¿ya? Y también con todo eso, con todo el equipo, porque también hay que aterrizar las expectativas que tienen los papás. Por ejemplo, en el caso de un niño del trastorno espectro autista, puede que haya papás que, no sé, que estén en una negación también del diagnóstico de su hijo y se sientan súper ansiosos de por qué, no sé, por qué sigue con eso, por qué se sigue dando vueltas, por qué todavía no hablo como yo espero. Entonces también hay casos que hay que aterrizar y decir, ya, una cosa es lo que nosotros o ellos esperan como papás y otra es lo que el niño a lo mejor va a poder dar dentro de su espectro. Ya uno va a trabajar, pero a lo mejor no siempre ese niño va a calzar con el ideal de lo que los papás esperan que esos niños lleguen como al nivel que ellos quieran. No sé, el papá a lo mejor quiere que se desenvuelva y que en 2 años de tratamiento con fonoaudiólogo casi que sea un niño como el resto. Y a lo mejor nunca va a ser así. Entonces, cada caso es súper distinto. Entonces, uno tiene que ver las expectativas de los papás, ver el diagnóstico de los niños. Ahora, yo en lo particular creo que eh, un diagnóstico para mí no predice un pronóstico, ¿ya? Esta es como mi frase, un diagnóstico no predice necesariamente un pronóstico, ¿ya? Si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene un niño con trastorno de los sonidos del habla importante, no significa que, ay, ese niño el día de mañana no va a poder desenvolverse, que siempre va a estar así, no, uno tiene que ir viendo porque las cosas pueden ir cambiando en todos los aspectos de cualquier dificultad que tiene un niño, ¿ya? Yo he recibido niños con sospechas sin diagnóstico del espectro autista que han estado en escuela y han evolucionado favorablemente en un cortísimo tiempo. Tanto así que cuando los neurólogos los han visto, como que se han cuestionado el diagnóstico que ellos creían que podría ser. Pero un niño con las mismas características
no sé, ha estado en escuela y lo hemos visto, no sé, y en el mismo corto tiempo sus características autistas, por decirlo de alguna manera, se han puesto más severas. Entonces, hay niños muy parecidos que llegaron y con un diagnóstico muy parecido o un prediagnóstico casi muy parecido, sus pronósticos han sido totalmente, o sea, sí, su pronóstico y lo que resultó de eso fue totalmente distinto. Entonces, creo que para lidiar con los papás hay que ver al niño, hay que ver qué herramientas hay que también aterrizar e ir viendo cada caso a caso. Y siempre explicarle que lo que se hace o lo que van a hacer ustedes, chicas, como terapeutas, siempre tiene que ser reforzado en la casa, sea del ámbito que sea. Porque ustedes, aunque tuvieran una hora con niños, en esa hora ustedes pueden hacer muchas cosas, pero la magia de que ese aprendizaje se generalice va a depender de muchas veces de la familia y del contexto de la casa. Mm, sí. Em, Nati, mira, ¿y cuál consideras que es el mayor aporte de la fonoaudiología en el desarrollo educativo de los niños con necesidades especiales? Oh, yo creo que en todos los ámbitos, ¿ya? Yo creo primero que el rol de fonoaudiólogo es abrirse paso en un sistema educativo que muchas veces no toma en cuenta al fonoaudiólogo, ¿ya? Y esto pasa en todos los ámbitos, sobre todo en salud, por ejemplo. Y es como, ay, sabemos que tiene que estar el fono porque nos pide el decreto que tiene que estar el fono, pero realmente la importancia del fono se va viendo ahí. Entonces yo creo que primero es concientizar a los papás de la importancia de que en su colegio, por ejemplo, esté el fonoaudiólogo trabajando con sus hijos, de que no está por estar, sino que realmente tiene una función y que esa función es importante y tiene un impacto directo en todos los ámbitos lingüístico, comunicativo, en cuanto a alimentación, incluso, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, en niños con selectividad alimentaria. Entonces, es como no tan solo el impacto que tienen los niños, sino que los papás vean y el equipo educativo vea la importancia del fonoaudiólogo, ¿ya? Porque a veces, incluso el mismo equipo, docentes, todo el cuento, a veces no siempre toman en cuenta que está este fonoaudiólogo. Y yo siento en particular y quizás ustedes lo van a vivir, que a veces, muchas veces los docentes resienten al equipo de educación especial, por ejemplo, en un proyecto de integración escolar, como que dicen, oye, pero ¿qué hacen ellos? Están en una sala, mucho papeleo, y claro, sí es verdad, hay mucho papeleo, pero que también el equipo en general sienta la importancia del fonoaudiólogo y que ojalá el fonoaudiólogo también no tan solo ingresa a ver a los niños, sino que ojalá ingrese a las aulas, que también los profesores puedan aprender de lo que nosotros hacemos, porque insisto, nosotros podemos hacer muchas cosas en media hora, pero qué espectacular sería que ojalá los profesores pudieran usar técnicas de las que nosotros usamos, no sé, en cuanto a comunicación, por ejemplo, con ciertos alumnos, y también ellos nos pudieran ayudar a generalizar ciertas cosas. Entonces yo creo que el gran aporte claramente es la parte terapéutica que va sí o sí, pero también un aporte de la comunidad educativa que sientan la importancia del rol del fonoaudiólogo y que también, como nosotros aprendemos de ellos, porque yo creo que todos aprendemos de todos, ellos también pueden adquirir aprendizajes de nosotros para incorporarlos también a su quehacer diario. Sí, respecto a, como a lo que dices, ¿sientes que ha como evolucionado, cambiado un poco como la perspectiva que uno tiene sobre la inclusión? Sí, ha ido cambiando con el paso de los años, ¿ya? Y con el paso también de un poco de los decretos que han ido saliendo. Eh, bueno, pero todo esto se da, yo siento, en un marco de que al sistema educativo lo obligan un poco a esto de la inclusión, más que la verdad que muchas veces nazca de manera innata por ellos. Siento que los decretos van como presionando al sistema educativo al tema de la inclusión. Y eso hace que de alguna manera ellos vean que efectivamente sí se requiere la inclusión, pero, por ejemplo, tú ves muchas dificultades de inclusión en los colegios particulares. ¿Ya? Yo sé que estamos hablando de educación especial, pero si hablamos en general de inclusión en todo el sistema educativo, por ejemplo, en muchos establecimientos del sistema privado que no tienen fonoaudiólogos, como no tienen terapeuta ocupacional, que la inclusión, la verdad, deja bastante que desear, pero en cuanto al sistema público, por ejemplo, sí se está dando más la inclusión. No, no de más forma tan fácil, siento yo, como ojalá se diera, sino que ha sido más presionado, como insisto, por los decretos, por las leyes,
pero de a poco se está haciendo más conciencia, por ejemplo, con el tema del espectro autista, ¿ya? Ahora también porque los casos han subido exponencialmente, al menos los casos diagnosticados del espectro, de niños con espectro. Entonces, eso hace que el sistema de alguna manera diga, oye, tenemos que también brindar apoyo a estos niños, como lo hacemos, y ahí vamos saliendo los profesionales que estamos capacitados para ello, pero siento que se ha dado por presión propia de que ha subido el número de niños con los cuales hay que trabajar y también por presión un poco de los decretos que se han ido dando. Ya, Nati, mira, y... Ujú, dale una cata. espérame, para finalizar, agradezco mucho tu respuesta, pero quisiera pedirte un consejo que nos daría a nosotras cuando egresemos para ejercer y cuando estemos quizá en una escuela especial trabajando. ¿Qué consejo les puedo dar, chiquillas? Primero, empoderarse del rol, ¿ya? Porque no muchas veces, o sea, muchas veces le va a pasar que hay gente que diga, ah, ya, las expectativas a veces con respecto al rol de que va a llegar a ser la fono. ¿Ya? Entonces, usted empoderarse de su rol, ya ustedes son profesionales, son las especialistas, obviamente eso no implica que puedan desmerecer a nadie, obviamente, en su trabajo, pero sí que se empoderen, que lleguen como fonoaudiólogas, que vean bien el tema de las horas, ojalá traten de que si pueden tratar de gestionar, así como decir, sabes que yo creo que a lo mejor en tales horas podría haber a tales niños, traten de como de ir abriendo paso de a poquito. No significa que necesariamente no les van a dar lo que uno quiere, pero sí a ir haciendo una presión de a poquito para que las directivas se den cuenta también de que se necesitan más horas de fono y yo creo que algo que podrían hacer es incluir a la comunidad educativa, ¿ya? Yo creo que para mí eso es fundamental, porque cuando uno ve la necesidad, trata de cubrir esa necesidad. Si el sistema educativo, si su comunidad educativa sienten que ustedes no son necesarias, que tienen que estar porque el decreto dice que tienen que estar, pocos apoyos van a tener. En cambio, si ustedes, por ejemplo, en las reuniones de apoderados, ustedes explican lo que están haciendo, la importancia de lo que están haciendo en el desarrollo terapéutico de los hijos de estos apoderados, ya va a haber un impacto ahí. Pero, por ejemplo, si ustedes también entran a sala, porque a veces les van a dar la opción de entrar a sala, no siempre, en las escuelas especiales eso no está tan regulado. Entonces, traten de entrar a sala, de hacer cosas que los demás vean para que puedan ellos darse cuenta del rol de ustedes y la importancia. Y no es tan solo que el fono se encierra en una sala con dos, tres niños y después salen cada media hora, ¿ya? Lamentablemente, la gente tiene muchas veces que ver lo que uno hace para darse cuenta, ¿ya? Y una vez tiene que salir un poco de esta comodidad e irse a meter a las salas y ir a las reuniones, por ejemplo, de docente y levantar ahí su voz y decir, pasa esto, 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 qué pasa con estos niños, para que no seamos como un profesional que está nomás dando vuelta, como el profesional fantasma que sabemos que está, pero no está, sino que la comunidad educativa sepa lo que hacen y el aporte a ustedes, porque de verdad que uno puede hacer muchas cosas dentro de la sala, pero por ejemplo, niños del espectro autista, que ustedes pueden trabajar a años ciertas habilidades porque el avance es más lento, eh, ellos no siempre van a ver esos avances, entonces necesitan como una visibilidad distinta de ustedes, ¿ya? Entonces, como, como eso sería mi consejo, chicas, que se empoderen y que le den nomás ahí con todo lo que puedan para visibilizar el rol del fono. Muchas gracias, Nati. Sí, muchas gracias Sí. por darte el tiempo de responder nuestras preguntas. De verdad, nos va a servir demasiado tu consejo. Sí, chiquillas, cualquier cosa que necesiten, yo cuando estudié fono, la verdad, había muchas cosas que uno aprende dentro de lo teórico, pero cuando uno se experimenta el ámbito laboral, es todo un cuento distinto, ya una cosa es saber lo teórico y el otro enfrentarse. Y en cuanto a temas no sé si tienen dudas a temas laborales, por ejemplo, de horas, de sueldo, todo eso, yo no tengo problema en responder sus dudas y cosas así. Muchas gracias, Muchas de verdad. gracias, te agradezco mucho. No se Sí, preocupen.